¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, señoras y señores. Nos da muchísimo gusto saludarlos una vez más aquí a través de Reacción Deportiva en Cadena, parte de Cadena Deportes para todas las plataformas de Grupo Cadena, las estaciones de radio a lo largo y ancho de Baja California, desde luego también Canal 45 de televisión para la región Tijuana-San Diego y de la misma forma para todos aquellos que nos hacen favor de seguirnos en cadenanoticias.com y todas las redes sociales. El día de hoy, en esta serie de entrevistas que le hemos venido presentando, me toca platicar con un amigo y con alguien a quien aprecio mucho porque fue mi primer contacto con los deportes de Baja California. Mi llegada desde Guadalajara y ya después toda la historia ustedes ya se la saben, pero mi primer contacto con los deportes en Tijuana y Baja California fue con este hombre a quien toda la vida le estaré muy agradecido y que además siempre fuimos muy buenos cuates y colaboradores dentro de lo que era precisamente el trabajo que presentábamos para todos ustedes, cambiándole una inercia a la forma de presentar deportes en televisión para Tijuana. Y se nos empezó, al boss se le empezaron a ocurrir mil ideas, mil loqueras. Teníamos un programa para cada deporte de Baja California. Tenía un montón de cosas. Es Jorge Villanueva, a quien me da muchísimo gusto saludar el día de hoy. ¡Boss! ¡Saludos! ¿Qué pasó, mi querido Charlie? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo y con todos los televidentes y radioescuchas que tienes, que son muchísimos. Y sí, una historia, una página que escribimos en el deporte de Baja California hace, hace que ya hasta la cuenta perdí. 1990, vos. El 90, sí, casi 30 años. Exactamente cuando recuerdo aquel día que tú llegaste. Si mal no recuerdo, en ese entonces, cuando llegaste, todavía estabas en Mexicali, después de haber llegado de Guadalajara a Mexicali. Platicamos mucho de tu amistad con Enrique Bermúdez, el perro, y todo. Inmediatamente hubo un clic en cuanto a la amistad y a los deportes, ¿no? Que eres una persona muy apasionada, muy entregada, igual que tu hermano, que mi querido Tony, que le mando un abrazo y un saludo. Y se hizo ese clic y de ahí, pues, reformamos los deportes quiero con mucho gusto decirlo, en Tijuana y en Baja California, en la forma que empezamos a desarrollar eso. ¿Te acuerdas que teníamos experiencia deportiva? Teníamos en contacto con los Chargers, en contacto con los Padres y teníamos también... Arriba Sockers. Arriba Sockers y tiempo fuera con los Chargers, ¿no? Tiempo fuera con los Chargers, en la jugada con los Padres de San Diego. Sí es. Y después la cambiamos en la jugada con las grandes ligas, que hablamos de todo, y luego el de experiencia deportiva. Y yo tenía los campeones, que era de box los viernes. Así es. De acuerdo. Y en los noticieros, bueno, que teníamos la capsulita de las 8, ¿te acuerdas? Le mandamos un buen saludo a nuestro querido Rafael Michel. Donde quiera que se encuentre. ¿Verdad? Son años de mucho aprendizaje, vos. Yo venía prácticamente de radio y sí debo decir que contigo aprendí todas las bases de la televisión. Fuiste decisivo para mi manera de ver las cosas en tele. Te agradezco mucho. Y fue algo muy padre. Hicimos muy buena amistad. Saludo al buen Carlos Melo, que también anda por ahí. Entramos ahora sí que la mano derecha y la mano izquierda del diablo prácticamente con una semana de diferencia, vos. Así es. Contigo. Pues él estaba en contabilidad cuando nos los jalamos ahí a deportes, ¿te acuerdas del buen Charlie? Así que siempre llegaba a pedir los periódicos, la afición, esto, que ya son cosas de la historia, ¿no? Ahora los periódicos, pero que sigue siendo para mí la mejor manera porque uno pone su atención 100% en ello, y actualmente cuando estás leyendo un artículo luego te llega una alerta de otra cosa y pierdes la atención y a veces le haces clic porque es más importante y ya no regresa, en fin, es otro tema, pero sí me acuerdo muy claro, Charlie, porque sí te acuerdas cuando redactabas y yo te cortaba los textos y decía, es que en televisión debe ser directo, debe ser corto para que la gente escuche y se retenga. Morfosintaxis directa. Directa, así es. Decíamos, los Chargers de San Diego ganaron 23-17 puntos. Stan Humphries tuvo una actuación sensacional, puntos. Decíamos, para que la gente escuche y sea fácil y tú puedas respirar de mejor manera. Porque uno cuando está en radio, pues escribe, hablas muchísimo, ¿no? O cuando estás en periódico, pues puedes escribir lo que quieras.
la gente puede regresar a leer lo que habías escrito arriba. Y yo te decía, y en televisión tienen que ser directos, morfosintaxis directas. Yo me aventaba unos chorazos así, pero marca diablo. Sí, sí, estás en tu ambiente, en la radio, pues, y la televisión, claro. Aprendí mucho, pues es una realidad. ¿Qué momento nos está tocando vivir, Jorge? Porque, y además, tu experiencia fue especial. Nos está tocando hacer historia. Nunca habíamos vivido más que en las películas o a través de la lectura de algunas novelas de ficción, probablemente algo de historia de 1918, de la época de la famosa gripe española, unas situaciones tal como una pandemia, ¿no? Te pregunto, ¿cómo ha sido esta temporada de COVID para Jorge Villanueva? No, pues ha sido muy difícil. Yo estuve en el hospital casi 80 días, 35 días en coma después de que adquirí el COVID. Estuve al borde de la muerte, me dan un 2% de posibilidades de vida. Al abrir los ojos, después de que escuché la voz de mi hija por teléfono, las enfermeras me dicen que fue cuando reaccioné y abrí los ojos, porque ya estaba a punto de irme al otro lado. Recuerdo todo lo que soñé, entre comillas, en ese tiempo que estuve en coma, y luego el despertar, ¿no? El horror que es el despertar, porque te tienes que volver a acostumbrar a todo, ¿no? Desde cómo respirar y tienes un pulmón artificial o un ventilador que le dicen que lo está haciendo por ti, después el volver a caminar, el volver a poderte incorporar, el agarrar el equilibrio nuevamente. Así fue una experiencia, y yo digo horrorosa, para que la gente realmente, Carlos, se cuide, porque esto no es una cosa de juego. Yo tuve la bendición de poder regresar y estar aquí contigo, pero muchísima gente, estando yo en el hospital, me decían las enfermeras que el señor de atrás murió, el de enfrente murió, mucha gente que vive en Tijuana, que son ciudadanos o residentes, que cruzaban pues ya tarde para ser atendidos, morían, y es algo que aún estoy en mi casa en recuperación, estoy con terapia física, con terapia ocupacional, con una enfermera que viene a verificar y checar todos mis síntomas. Entonces es algo que es muy difícil, es muy doloroso para uno y para la familia. Imagínate mi esposa y mi hija cómo estaban en esos días en coma, en que les decían que igual al día siguiente ya no iba a levantarme, ¿no? Y era la única comunicación que tenían en las noches. Yo simplemente puedo decirte y decirle a tu gente que te escuche, que ve, que se cuiden mucho, por favor, porque es una realidad, es un horror el adquirirlo, cambia la vida de las personas, de una familia entera. Así que no hay que hacer más que cuidarse, estarse en casa, solamente salir por lo indispensable y escuchar las recomendaciones de los científicos, usar tapabocas cuando estemos en otros lugares, guardar la distancia, que es muy importante, lavarse las manos bien por 20 segundos y siempre tener tu hand sanitizer, que le dicen, y cuidarte, ¿no? Porque, como te digo, la vida te cambia en un segundo. Yo entré al hospital, me despedí de mi esposa, de mi hija, me dieron la bendición y pudo haber sido la última vez que las hubiera visto, y gracias a Dios aquí estamos, Charlie. Vos, es evidente que tu caso, tú lo viviste en toda su dimensión. En toda. Hay mucha gente que presume que no es verdad, que nos están lavando un poco, que esto es una situación de una conspiración. Sí, te pregunto, digo, ¿qué opinión te merece este tipo de gente, ¿no? Es simple y sencillamente gente ignorante. Y la gente ignorante, imagínate si yo me cuidaba mucho cuando salía y me protegía y me cubría, y aún así adquirí este virus. Imagínate una gente que... El problema con la gente, por ejemplo, que no quiere utilizar tapabocas, por ejemplo, no es tanto porque te cuides tú de que te lo den, sino que por respeto a los demás. Es simple y sencillamente respeto, y pues tu libertad termina donde principia la de la otra persona, ¿verdad? Entonces hay que cuidarse, es un respeto a la demás persona y a ti mismo como ser humano, pero esta gente es ignorancia, ¿no? Realmente es gente que no quiere
aceptar los hechos y la realidad que se viven en esta pandemia y en otras cosas de la vida, pero en particular en la pandemia, pues piensan que no, hasta que no le pasa a un amigo o a un familiar cercano, y es cuando, porque me ha tocado recibir correos electrónicos o en el WhatsApp de gente que quiere hablar conmigo porque un familiar se cayó en esto mismo y pues quieren saber cómo hicimos, cuál fue la dinámica de mi familia para poder aguantar esto, ¿no? Porque es muy difícil, Charlie. Muy, muy difícil. Vamos a pegar un brinco grandototote hasta el pasado. Ya fuimos al 90, pero Ajá. a mí me llama mucho más la atención preguntarle a Jorge Villanueva, ¿dónde nace el gusto por los deportes? ¿Cómo era el niño Jorge Villanueva? ¿Siempre le gustó el fútbol americano o tenía predilección por algún otro deporte? Platícanos un poquito de tu historia. Pues mira, yo soy de la ciudad de Puebla, nací ahí en la ciudad de Puebla, en la heroica Puebla de Zaragoza o Puebla de Los Ángeles, la única ciudad que tiene dos nombres legales, oficiales, pues. Fui muy feliz de niño, perdí a mi madre a los 6 años y medio de edad. Fue un golpe muy duro para mí y años después a mi padre. Crecí con hermanos míos. Siempre fui muy de los deportes. Yo recuerdo cuando era chavito, todos los sábados íbamos a jugar fútbol en los torneos que organizaban en el Colegio Benavente, que era donde yo estudiaba lasallistas, fieles lasallistas. Y jugaba el futbolito en las canchas de concreto que había en el colegio. Jugaba mucho básquetbol, jugaba béisbol también los domingos con un primo mío, en paz descanse, Fernando, el Pescado le decíamos, con mi tío, que era el patrocinador del equipo de béisbol, jugaba tercera base, me decían la aspiradora, porque no se me iba nada por la tercera, mi Charlie. Y también jugaba básquetbol, jugué en la selección de básquetbol del estado de Puebla. Y mi amor por el fútbol americano lo seguía yo desde chavito, veía todos los lunes por la noche, los juegos del domingo, me acuerdo de aquellos juegos de tus Steelers, pero con Terry Bradshaw, con el primer TV-12, el original. Sí, señor. Sí, señor. El TV-12 original. Me gustaban mucho los partidos de los Steelers, de los Delfines de Miami, en aquellas épocas de Larry Sonka, de todos esos jugadores, obviamente San Francisco con Montana y todo. Lo veía yo en la televisión, pero mi gusto mayor fue cuando en primaria mi papá, después de que falleció mi mamá, nos llevó a Monterrey. Ahí estuve también en otra escuela lasallista, que era el Instituto Regiomontano, Chepe Vera, y ahí jugué fútbol americano con las ardillas del Chepe Vera, del Instituto Regiomontano, donde tengo mi trofeo por ahí. Nomás, no me dijiste con tiempo, pero tengo mi trofeo de ganador del mejor receptor de toda la liga, con más pases de anotación con más pases, yardas y todo. Jugué de receptor abierto y también jugué corredor algo. Y desde eso era cuando tenía que unos 8 o 9 años. Y de ahí regresé a la ciudad de Puebla y seguí en esto de los deportes. Y después, años después, yo tuve la fortuna de tener a mi cuñada, que todavía vive, que era maestra de morfosintaxis y letras en la Universidad de las Américas, ahí donde están los aztecas de la UTLA. Así es. Yo iba con ella mucho al Sol de Puebla, que es un periódico en Puebla, y ella me enseñó a redactar, me ponía a redactar. Ella era la directora de sociales, entonces me daba las fotografías de los bautizos o de las bodas con los nombres atrás. Y me decía, ahora tienes que hacer desarrollar la idea de que muy feliz es el día de su boda, Arturo y Josefina se casaron. Entonces empezamos por ahí. Entonces ella me enseñó a redactar. Cuando iba a la UDLA, iba con ella a las clases de letras, de periodismo. Ahí estudió periodismo en España. E iba con ella y ya llegaba un momento en que le ayudaba a corregir los exámenes de lo que me gustaba y lo que sabía. O sea, tuve la mejor maestra que pueda haber. Y después, bueno, pues tenía un tío que en paz descanse, Ernesto Villanueva, que falleció en el terremoto del 85, y él era el jefe de prensa de Noticieros Televisa. Entonces él era el que le hacía, organizaba y le daba toda la información a Jacobo Saludowski en 24 horas y hoy mismo, ¿te acuerdas? Con Guillermo Ochoa, Lolita Ayala. Entonces yo iba con mi primo Fernando a la Ciudad de México a visitarlo y ahí fue donde también conocí a Toño de Valdés, a Burak, a todos ellos. Y chamaco, al gran Mago Septién, que sacaba su fotografía con Baby Ruth, el gran toletero que decían, recordarán la Serie Mundial de 1938, cuando los entonces Toys de Brooklyn enfrentaban a los Yankees.
¿no? ¿Te acuerdas del gran Nos Pedro? tocó, digo, más adelante, nos tocó trabajar con ellos. Digo, ya Así platicaremos de eso ahorita. adelante. Y entonces mi tío fue el que me hizo ver que, porque yo pensaba que pues, necesitaba tener una carrera universitaria, y debido a que yo perdí a mis padres de muy joven, pues yo trabajaba, ¿no? Y estudiaba y llegué hasta la preparatoria, y lo veía muy difícil. Él fue el que me dijo, no, no, no. Él me empujó para lograr mis sueños, y fue cuando fuimos mi primo y yo a Guadalajara, porque queríamos hacer una audición para narrar los juegos de fútbol del Mundial que venían en el 86. Entonces fuimos en el 83, y ahí es donde estaba Fernando del Monte, que era el director de noticieros, que después nos venimos acá a Tijuana, pero será parte de la historia. Y entonces, pues nos entrevistó, nos pasó a los dos, estaba José Luis Walsh, era el director también del canal. Y entonces fuimos a Fernando, y mi primo era muy, muy callado. Y yo, pues ya me conoces, muy platicador, y que esto y que lo otro, y que el mago se bien, chamaco. Y luego le decía, ¿qué pasó, villano? Así me decía, oh, saludos a mi tío. Y entonces estaba muerto de la risa, y platicamos mucho, pero más Fernando conmigo, porque mi primo se quedaba callado. Entonces dijo que nos iba a llamar, y a los 2 días después nos habló, pero me dijo que solamente había un puesto y que me lo ofrecían a mí en información general. Entonces fuimos Fernando y yo, y le dijo, pues es que queremos, decidimos que se quede Jorge, y mi primo se regresó a Puebla. Yo ese día tenía que haber firmado con Aeroméxico, porque había hecho también pasado todos los exámenes para ser sobrecargo. No podía ser piloto porque tengo un problema de queratocono en los ojos y miopía y estigmatismo muy avanzado. Entonces no podía. Entonces decía, bueno, pues aunque sea de sobrecargo. Y el 12 de diciembre tenía que haber firmado con Aeroméxico, y fue cuando firmé con Televisa Guadalajara, con Fernando del Monte, y ahí 12 de diciembre del... ¿De del qué año? 83. ¿83? Entonces ya empecé a trabajar con Fernando, bueno, en noticieros, como información general. Me dieron la guardia de la noche, entonces yo era el responsable de, no, pues, Charlie, de cómo se hacían. Digo yo, ahora cuando dicen de los fake news, digo, es que la gente no verifica la información, ¿no? Nada más lo ve que aparece en una página web y lo suben como si fuera real. En mis tiempos, diríamos, yo tenía, por ejemplo, que cada hora hablar a la Policía Federal de Caminos, tenía que hablar a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, a la Policía Judicial, a la Policía Municipal, para verificar qué había habido y hacer un reporte a máquina de cada hora. Y hay de mí que se me hubiera ido una nota y que al día siguiente apareciera en un periódico o en la televisión, y que yo no lo hubiera tenido reportado, porque entonces que me había quedado dormido. Entonces ahí fue donde hice mi primera nota, que fue, recuerdo, una familia que falleció porque tenía una fuga de gas, y fallecieron los 10 miembros de la familia, muy humilde, ahí en la Guadalajara. Esa fue mi primera historia. Luego fui subiendo, me dieron luego lo que eran las puentes federales y la Casa Jalisco, que es donde estaba el gobernador, hasta que yo no tenía oportunidad de deportes, porque estaba nuestro buen amigo Juan Pablo Romero, que sigue ahí en Canal Y ahí sigue. Y ahí sigue Juan Pablo Romero. Estaba otro muy buen amigo, Juan Pedro Payot, que estaba ahí. Entonces hubo una oportunidad cuando fui a ver a mi familia a Puebla, que fui al Canal 3 a visitar a un amigo, y ahí platiqué con el director general del canal, y él me ofreció el puesto de director de deportes. Entonces, pero eso fue años después, porque en el Mundial del 86, Fernando del Monte y yo trabajamos. Te acordarás que hubo hubo una unión entre Televisa y en ese entonces era Imevisión, todavía no era TV Azteca. Entonces, unos se hicieron cargo de la parte técnica, otros de la parte humana. Entonces, nosotros nos tocó trabajar con la gente de la FIFA en la sede de Guadalajara, y ahí nosotros nos encargábamos. Éramos, Fernando era el jefe de prensa internacional, yo era el subjefe de prensa internacional. Nos encargamos fue toda una experiencia, porque nos encargamos de atender a todos los periodistas del mundo que llegaban. Ahí jugó Brasil, jugó España, jugó Irlanda del Norte y jugó Marruecos, Argelia. Argelia, ajá. Y luego nos encargamos del Centro Internacional de Prensa, que estaba en el Hotel Fiesta Americana, ahí en la glorieta de Minerva. La Minerva, exactamente. Y nos encargábamos ya llegaban acreditados con foto, y nosotros nos encargábamos de todas las necesidades que tenían, y de distribuir los boletos para los partidos, que fue un problemón porque había 1,000 brasileños, ¿verdad? Y todos querían entrar, y habían 850
lugares solamente para prensa y pues teníamos que distribuirlos entre Brasil, España, Argelia e Irlanda del Norte primero, luego sobre los otros periodistas de los otros países participantes en la Copa del Mundo y luego los países que no llegaron pero que tenían historia y tradición y que habían ganado Copas del Mundo. Ese era la forma, el criterio para hacer, exacto. Entonces, trabajamos ellos llegaron 2 meses antes de que iniciara el Mundial, la gente de la FIFA, el coordinador era el presidente de la Federación de Malasia y el que era nuestro jefe de prensa, el jefe se llamaba Erkki Poroila, era el presidente de la Federación de Finlandia de Fútbol, imagínate. ¡Qué nombrecito! Erkki Poroila. Y luego, y Guido Tognoni era el jefe de técnica deportiva, que era el que calificaba a los árbitros. Entonces, durante los partidos yo me encargaba, Charlie, de ir a cada vestidor. Por ejemplo, el primer partido en Guadalajara, que fue en el Jalisco de España y Brasil, de ir al vestidor de Brasil y que me diera el entrenador la alineación con la que iban a iniciar. Luego iba al vestidor de España y se los llevaba al árbitro central, al vestidor de ellos. Entonces él la pasaba en una forma oficial de la FIFA y luego me la daba a mí y ahí yo le sacaba 4 copias. Una se la llevaba al camión al camión de Televisa para que hicieran todas las alineaciones, para que la pudieran preparar. Otra se las dejaba a cada entrenador y la última la subía a donde estaba el centro de prensa, bueno, donde estaban todos los periodistas y las edecanes sacaban las copias y ellas las distribuían entre los periodistas y los invitados VIP, los importantes que tenían pues que venían de otros países, ¿no? Como podían ser por decir, los reyes de España o lo que fuera, ¿no? En Guadalajara. Y así fue, durante todo el Mundial, una experiencia increíble. Nos invitaron a ver la final porque hicimos muy buen trabajo, el de Argentina y Alemania en el Estadio Azteca. Ahí también yo en el Estadio Azteca, mi padre todavía vivía y me llevó a ver la final de Brasil contra Italia, que yo siempre he sido, después de México, mi selección es Italia. Entonces la escuadra Azzurri con Gigi Riva, Gianni Rivera, todos aquellos, Albertosi, todos aquellos de la época de los 70s. Y vi los partidos como aquel memorable de Italia contra Inglaterra, el partido del siglo. El siglo, sí. Lo vi y también vi muchos de Brasil-Perú en Guadalajara también, en el 70. Me fui para atrás. Entonces, de ahí, después del Mundial del 86, por ahí en el 88, perdón, fue cuando pasó esto que te digo, que fui a Puebla y el director me ofreció el puesto de director de deportes, porque platiqué yo con él, porque él tenía una relación con mi hermano. ¿Te acuerdas que en aquel entonces existían los famosos videocentros? Sí, claro. Y luego, que bueno, los primeros. Y luego había otro, ahorita no me acuerdo cómo se llama, los que eran muy grandes, macro videocentros o algo así, no me acuerdo. Sí, Entonces él había sido el director en todo el país. El que estaba director en Puebla había sido el director fundador y creador de todos los videocentros, que eran parte del negocio de Televisa. Entonces se fueron a Puebla porque su esposa tenía un problema de asma muy fuerte y no podían estar en la Ciudad de México. Y entonces le dieron el puesto de director general ahí. Y él conocía a mi hermano Marco Antonio porque él tenía 3 videocentros ahí y se hicieron muy buena amistad. Porque mi hermano es el que me metió todo el amor por el cine. No, hombre, ese sabe desde el primer actor de las películas mudas y directores y escritores y de bandas sonoras. Por ejemplo, ahorita que falleció Ennio Morricone hace unas semanas, el gran compositor de músicas como El bueno, el malo y el feo, Eras una vez en el oeste, Eras una vez en América. Entonces él fue el que me ofreció el puesto y yo renuncié en Guadalajara con Fernando y me fui para allá. Y un día que regresé a Guadalajara a ver a mis 2 hermanos que viven ahí, Fernando y David, coincidimos en la casa de un buen amigo de los 2, Carlos Ávila, que yo se lo presenté a Fernando, y entonces ahí fue donde me dijo, oye, porque fíjate que igual hay una oportunidad en Tijuana. Le dije, bueno, pues si hay, tú dime, porque yo siempre quise cubrir en vivo los juegos, o sea, partidos de la NFL y de Major League Baseball, ¿no? Siempre fue mi sueño. Y me llamó un día y me ofreció el puesto y pues lo acepté, hablé con el director del canal, él entendió que mis aspiraciones eran esas y ya. Yo en Puebla en su momento tuve un equipo también de béisbol, que eran los Atléticos de TV3, que teníamos el uniforme de aquellos bigotones de los Atléticos de Oakland. Y pues hicimos muchas cosas ahí en Puebla también. Luego, pues ya lo demás es historia, porque llegué en el 89
y si mal no recuerdo, a ti te conocí en el 90 o 91, ¿no? Cuando estábamos en aquel canal viejito. 90, allá. en el canal de madera, Jorge. Exactamente. El Que microcanal. Que cuidar, ¿te acuerdas de pegar los pósters porque se metía el agua para que no se echaran a perder aquellos pósters de aquella pelea histórica de Chávez contra Melvin Taylor, ¿no? Thunder versus Lightning, y lo teníamos que despegar de las tachuelas para que corriera el agua. Ajá, en las épocas de lluvia, exacto. Entonces, ya después de que se secaba, lo secamos, lo volvíamos a pegar y le poníamos la tachuela. ¿Te acuerdas? Claro. Y teníamos que ir bien protegidos con suéter porque la humedad pegaba en la espalda, ¿te acuerdas? Oye, vos, está muy húmedo, pues no hay de otra, ¿eh? Teníamos que cuidar. Sí, hay mucha gente que piensa que todo fue glamour cuando se dio la transformación del Canal 12, ¿no? Pero la realidad es que nos tocó algo muy folclórico, Jorge, pero muy divertido y muy aleccionador, ¿no? Así es, y nos tocó... Con un gran equipo de gente, ¿no? Un gran equipo de gente y construirlo desde cero, Charlie, ¿te acuerdas? Porque cómo tuvimos que batallar para abrir todas las puertas, a ti te consta, pues tú fuiste parte esencial de ese equipo, y luego se integró Carlos y había que buscar al presidente de la Asociación de Fútbol, ¿te acuerdas? Y para hacer los reportajes de aquellos de por qué vendían cerveza en los terrenos y cuando había niñas y esto y el otro, y fue poner el dedo en la llaga en muchas cosas, pero en bien del deporte, ¿no? Jorge, abrimos, yo me acuerdo porque hacíamos una cobertura como si viviéramos en San Diego, viviendo en Tijuana. Así es. Íbamos prácticamente 2 veces o 3 veces, 4 veces por semana. La gente de los Chargers, de los Padres, nos identificaba plenamente por nombre. Aparecíamos en las guías de prensa. Así es. Y sí, me costó mucho trabajo porque te acordarás que en un principio, por ejemplo, en un principio con los Chargers a mí me daban una credencial por partido y en aquel entonces era Mike Smith el director de prensa de los Chargers, que años después se fue con los Rams cuando fueron campeones que ganaron el Supertazón del 1990, ¿no? En enero del 90, que fue la temporada, en el 2000, que fue la temporada 99, se jugó en enero del 90, ¿te acuerdas cuando le ganaron los Titanes de Tennessee? Él era el jefe de prensa de ahí y el que me conectó a mí con él fue un amigo que después fui con el que trabajé con los Chargers, que era Wally Reed, en paz descanse. Entonces él me daba una acreditación por partido y luego Bill Johnston, que después que fue el jefe de prensa de los Chargers, me seguía con la grabadora y la ponía para ver qué preguntaba, a ver si realmente sabía o no. Porque ya luego conocimos amigos, Bill Johnston me decía que quería ver si no, nomás íbamos por la comida. Nos tenían, y yo me acuerdo, y nos alucinaban, Jorge. Ajá. Porque yo me acuerdo que yo tuve la osadía de preguntar primero que los güeros en una conferencia de prensa. Claro. Se me quedaban viendo como diciendo, ¿qué te pasa, México? Y superamos muchas barreras, en ese sentido. Sí, mucho, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegó un momento dado en que estuve a punto de hacerme de golpes con un afroamericano que estaba trabajando en aquel entonces, era el San Diego Union, porque te acuerdas que eran dos, el San Diego Union y el Union Tribune, ¿verdad? El San Diego Tribune. Después ya hubo la venta y ya es el San Diego, el Union Tribune. Pero porque también se molestaba que yo hacía preguntas y todo, y que quién era yo, le dije, pues a ti no tengo ni por qué explicar, ¿no? Ya sabes que nos pican la cresta. Y ustedes mexicanos que ven, no, hombre, cuando nos hablan peyorativamente que ustedes mexicanos, nos sale lo mexicano, ¿no? Entonces estuve a punto de agarrarme a golpes con él, pero en uno cabe la prudencia, porque dije, si yo me agarro a golpes con este cuate, el que va a llevar la parte de perder soy yo. ¿Ves? Porque como son los americanos, dije, pues mejor entonces fui a hablar con Bill Johnston y le puse una queja formal por escrito. Ya sabes que aquí todo funciona así. Y a partir de ese momento, esta persona no me molestó y como que agarraron la onda, porque también me acuerdo que cuando llegaba diciembre, yo me hice también ahorita no recuerdo el nombre de la secretaria de Bill Johnston en aquel entonces, era una señora mayor, y llegaba y veía las pelotas de fútbol autografiadas por todos los jugadores, y pues tenían los nombres de Nick Canepa y de otros periodistas que había en la región, y pues nunca había nada para nosotros. Entonces una vez le dije, oye, pues qué onda, ¿por qué la discriminación, verdad? No, que no, pues cómo no, pues si yo vengo acá todos los partidos y cubro y hago eso, y resulta, y programa de luchar,
Digo, no porque me des la pelota, pero porque no hay una pelota para el canal, ¿verdad? Hasta que nos daban las pelotas y los demás obsequios, como todo, como debe de ser. Lo que es derecho no es chipotudo, dicen Nunca por se ahí, va a ¿no? olvidar la primera vez, vos, que llevamos a un jugador de los Chargers a Canal Eh, 12 en la casita de madera. ay, ¿te A ver acuerdas si a ver si te acuerdas quién era. el primero que no fue John Freeze, Sí, señor. ¿verdad? Se ha ganado usted una máquina de escribir portátil. Así es. Pero Marion Buck, después también fue Marion Buck. Los llevaba mi hermano, en paz descanse, Héctor. Héctor falleció el año pasado en Puebla. Y te acuerdas también, no sé si tú fuiste o fue el Charlie, el que fue con Héctor a aquel juego, a aquellos entrenamientos del All-Star original, del Dream Team original, con Michael Jordan y yo, Larry Bird. Fuiste, ¿verdad? Iba digamos, Héctor los dos, Finn. mientras él agarraba uno, yo agarraba otro. Llevamos dos crews de cámaras distintos. Así O es. sea, éramos un equipo de dos para agarrar todo lo que pudimos. Así es. Y Llegamos yo, a las 5 de la mañana, vos. así es. Y yo recuerdo las entrevistas sensacionales pues, con todos, con Jordan, con Larry Bird, Todos. con Johnson, todos los jugadorazos del Dream Team original. O sea que a nosotros, fíjate, los mexicanitos de ahí, como dicen, haciendo ruido por todos lados, como debería de ser, ¿no? Porque pues no hay nada que nos separe de cualquier otro periodista de cualquier parte del mundo. Mientras tengas el conocimiento, pues es lo que cuenta, ¿no? Hubo muy buen equipo, Eh, y teníamos muchas ambiciones, vos, teníamos muchas ganas de hacerla, ¿no? Todos. sí, y luego en ese entonces estaba Emilio Azcárraga Jan ahí con nosotros los ascensos más rápidos que hemos visto en la historia en una semana de ser así producción, se convirtió en subdirector del canal, ¿verdad? Pero muy buena persona con nosotros. Yo le agradezco mucho a Emilio cómo se portó con nosotros, siempre que nos escuchaba y pues porque fueron muchos retos los que teníamos ahí, pero lo hicimos y también agradecerle a los hermanos Michel que estuvieron. ¿Te acuerdas que era Rafael Michel? Pero tenía el otro hermano, no recuerdo cómo se llama, y era Mario. Es que eran Mario, cuates. Rafael Michel y el otro era Rafael Michel. Entonces eran exactamente iguales, eran gemelos, entonces a veces se turnaban y los dos estaban en deportes porque su hermano estaba en el mexicano. Entonces a veces llegaba el hermano y nosotros ni nos enterábamos porque hablaban igualito, ¿te acuerdas? Oigan, no me va a dar la capsulita de las 8. Y luego regresó al magisterio, creo, ¿no? Así es, y Un al saludo, arbitraje, ¿no? un saludo muy afectuoso para él. Vos pasamos esta etapa, nos cambiamos al nuevo Canal 12 y después tú cambias de aires. Así es, yo después de que se inauguró el Canal 2 y estuvimos varios años ahí, cambio de aires y ya me vengo yo a San Diego, que es donde estuve hasta esta temporada, fue mi última temporada con los Chargers, 26 años en forma consecutiva. Yo creo ser el cronista, no solamente en español, sino en inglés, más longevo en una racha consecutiva de años transmitiendo al mismo equipo, a un mismo equipo de la NFL, ¿no? Y me tocó también transmitir en esos años los Aztecas, cuando Marshall Faulk estaba como corredor con los Aztecas, en la época de los 90 también. Sí, nos venimos para acá, para San Diego. También abrí un negocio de deportes, de mercadotecnia con deportes. Y aquí hemos estado desde ese entonces visitando a la familia, a los amigos en Tijuana y viniéndonos para acá. Y pues fueron años muy difíciles con los Chargers por la cuestión del cambio luego a Los Ángeles, que estuvimos yendo los 3 años. Hasta este último año vamos a ir, pero como cubriendo para algún otro medio el nuevo estadio, el SoFi Stadium, si es que hay temporada de fútbol americano, porque como van las cosas, y la verdad yo estoy dudando no solamente que vaya a haber juegos de pretemporada, que es lo que hablaba con el actual director de prensa de los Chargers, sino que vayan a haber partidos, porque como está la pandemia, Charlie, yo veo muy difícil que haya juegos. Agosto está a la vuelta de la esquina, que es la pretemporada, van a tener que tener un solo partido, y yo la verdad dudo mucho que ahorita teniendo casi 75,000 casos diarios en los Estados Unidos, y que están afectando fuertemente a California, a Texas, a Florida, es donde hay equipos. En Florida hay 3 equipos, en Texas hay 2 equipos, ¿no? En California hay 3 equipos, 4 equipos, no, 3 equipos. Entonces, la veo yo muy difícil, pero vamos a esperar porque
Igual esta temporada empieza en octubre o noviembre y va a ser de 3 meses nada más. Vos, dentro de lo que es esta situación del cambio de sede, Ajá, muchos le echamos la culpa a hispanos, ajá. pero mucha gente le echa la culpa a el gobierno, A los Faulkner, presidentes al municipales, alcalde, ¿no? También. Él tiene los, una rep gran culpa. los representantes, Sí, ya que nunca se pudieron poner de acuerdo en 20 años, vos. ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? Adelante. La gran pregunta es, ¿quién tuvo verdaderamente la culpa, Jorge? Mira, Charlie, yo te voy a decir algo que luego cuando platico con personas, amigos nuevos que conozco, gente que hablamos de fútbol americano, y cuando les explico dicen, ay, pues yo no sabía, le digo, no, pues es que se les olvida que en el 2006 los hispanos estaban dispuestos a pagar por todo, estaban dispuestos a pagar por un estadio nuevo, por tirar el estadio viejo, por construir un parque para la ciudad, por construir casas que significan impuestos de la propiedad para San Diego y construir un centro comercial que significaba empleos nuevos e impuestos nuevos para la ciudad. Y lo que pidieron fue no pagar impuestos por 40 años en ese mall que iba a ser de ellos. Entonces los de la ciudad dijeron, no, porque es que el valor de la propiedad es mucho. Y los hispanos le dijeron, pues sí, pero yo te estoy construyendo todo y el estadio va a ser tuyo. Es de la ciudad, no es de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, ¿quién se va a animar? En esas épocas que empezaba seriamente ya la depresión económica, ¿no? ¿Te acuerdas que 2006 fue cuando se reventó la burbuja de lo de las casas y toda Sí, la sí, claro. propiedad? Ese es otro tema político aquí, muy fuerte. Entonces, pues ellos estaban dispuestos. Después, comprar un terreno cerca de donde tienes tu casa aquí en East Lake, y era por la zona donde está el Olympic Training Center. Entonces dijeron, ok, nosotros ponemos nuestro estadio, iban a poner otros edificios para San Diego State, ¿verdad? Otro campus, para que saben que hay mucha gente que vive en Tijuana y en Mexicali que vienen Sí, a sí, San claro. Diego. Y entonces decían, ahí lo ponemos. Entonces le dijeron a la ciudad y al estado, pues nomás construyan la carretera. No, pues que si quieres tú construyes tu carretera. Después se fueron al puerto de San Diego, que hay una parte que muchos de tus televidentes y radioescuchas se deben de acordar, que cuando vas de donde está hacia el centro de San Diego por la Harbor, North Harbor, subes el puente y antes de llegar a la zona de los hoteles y el centro de convenciones, del lado izquierdo estaba en una zona donde hay muchos trailers parados de una empresa de frutas, Dole se llaman, y de eso, y todo ese terreno lo rentan. Entonces los Chargers querían comprar el terreno para hacer el estadio ahí, que iba a ser precioso, hermoso, en la bahía, y el puerto de San Diego dijo que no. Después se intentó comprar el terreno aquí donde termina la calle que era la antigua planta de luz, y dijeron tampoco que no. Y la última opción, porque este señor Faulkner no les dejó otra opción a los Chargers, fue el de construirlo en el centro de San Diego. Y la gente, mucha gente con la que platico, y gente que viene de otros estados de la Unión Americana, dice, pues yo no sabía eso. Le digo, en esa propuesta era que entre los dueños de todos los equipos de la NFL y el dueño de los Chargers iban a poner casi $1 billón. Eran 900 millones. El costo iban a ser 1.8 billones. Iban a poner casi 900 millones de dólares, casi $1 billón, y el resto se iba a recaudar del 4% de incremento al impuesto de los hoteles. 2% lo iban a destinar a promover San Diego a nivel mundial y 2% a la inversión. Y el señor Spanos en su momento firmó una carta donde él se hacía responsable de todos los gastos extras, que en inglés le dicen overrun cost, ¿verdad? Entonces, él dijo, ok, pues yo firmo aquí, yo eso me comprometo. Si hay más, si dice 1.8 billones y son 3 billones, pues yo pago de mi lana lo que va a costar el exceso. Y a la gente no le iba a costar un solo centavo, porque iban a ser como a SNT en Arizona, por ejemplo, tú llegas y rentas un carro en Arizona o te quedas en un hotel y te cobran 10% de impuesto de deportes, Sports Complex Tax. Por eso construyeron el estadio que donde juegan los Diamondbacks, y con eso construyeron el estadio de Arizona, donde juegan los Cardenales, ¿verdad? Y se sigue pagando con los turistas. Igual en Houston, el estadio de Reliance Stadium, que era el de los Tejanos, también es de la misma manera, igual que el de Filadelfia, igual que los únicos, para acabar pronto, los únicos estadios donde los dueños de los estadios son dueños, porque los demás les pertenecen o a los consejos de turismo de la ciudad o del estado, o al estado o a la ciudad, a la municipalidad. Los únicos estadios que son dueños de los dueños son el de Gigantes, y pueden hacerle, como dicen aquí, googlearlo,
el de los Gigantes y de los Jets, que son el mercado número 1 de los Estados Unidos, el del señor Kraft en Nueva Inglaterra, el Gillette Stadium, y ahora el SoFi Stadium, que es dueño el de los Rams. De ahí en más, todos los demás estadios, nuevecitos, el de Atlanta, el de Minnesota, que es precioso, el de San Francisco, todos, si lo buscan, van a encontrar que no les pertenecen a los dueños de los equipos. O sea, es una realidad en la que vivimos. Entonces, aquí no iba a costarle nada. El estadio iba a pertenecerle a la ciudad de San Diego, aunque los dueños de la NFL iban a invertir casi $1 billón, más además que lo iban a construir con los impuestos de los visitantes. Y hubiéramos podido albergar aquí, por ejemplo, la Copa del Mundo del 2026, que obviamente iba a ser una sede. Se hubieran podido albergar juegos de campeonato de la NCAA, de Final Four de básquetbol colegial y de muchos otros eventos, ¿no? Y en lugar, ahora llegas en la época del fútbol americano y ves el centro de San Diego prácticamente vacío, cuando antes estaba lleno, que sí venían muchos aficionados de Denver o Kansas City, pues qué bueno, pues que paguen por el estadio, ¿no? Entonces, pues eso obligó a que los Chargers se fueran, también porque el dueño de los Rams, el señor Kroenke, acuérdate que la opción de irse a Los Ángeles primero era de los Chargers y luego de los Raiders, ¿verdad? Porque los Chargers y los Raiders se unieron para hacer la competencia cuando los Rams dijeron que estaban interesados. Ellos se unieron para hacer la competencia de hacer un estadio en Carson, que es donde está ahorita. Claro. ¿Cuál estadio? Que iba a ser un estadio de americano y para fútbol, soccer también. Y el señor Kroenke hizo su propuesta cuando había pagado todo por él. Fue comprando poco a poco los terrenos de donde estaba el hipódromo de Inglewood y todo, y pues son casi 5 billones entre lo que costó el estadio, entre el estadio y el terreno, ¿no? Los terrenos. Y entonces, como se aprobó por unanimidad, ¿te acuerdas? Los únicos 2 votos en contra fueron de los Chargers y los Raiders. Fueron 30 de los 32 equipos que votaron a favor de que se reubicaran los Rams. Entonces los Chargers tuvieron la primera opción y luego los Raiders. Entonces los Raiders fueron los más inteligentes porque, digo, por la posición en la que estaban, pudieron negociar con Las Vegas un estadio nuevo, que si no hubieran sido los Raiders, pudieron haber sido los Chargers, ¿verdad? Porque lo que quería la ciudad de Las Vegas era tener un equipo de la NFL. Sí, claro. Porque es lo que yo platicando con un director que conocí de un hotel muy importante en Las Vegas, me decía que es lo que querían porque ya sus jugadores que invierten mucha lana, que son muchos, que vienen de toda parte del mundo, ya les manden un avión y eso ya no es suficiente. Entonces, ahora poner un equipo de la NFL donde ellos sean dueños de palcos y exista la experiencia de meterlos a nivel de cancha, porque van a tener ese nivel de cancha, saludar a los jugadores con la posibilidad de tomarse alguna foto con algunos de ellos después de los estadios con sus hijos, pues no tiene precio, ¿no? Entonces, Kroenke fue el que no quiso, porque los Chargers estuvieron a punto de cerrar la negociación otra vez con el alcalde de aquí, Faulkner, para que construyeran un nuevo estadio donde está ahorita lo que era el Qualcomm Stadium, ahora SDCUU, SDCU. Sí. DCU. County Union, SDCCU. Ajá. De construir un nuevo estadio ahí, pero el señor Kroenke lo que hizo fue ofrecerle a Spanos un contrato por 20 años de renta por $1 al año. ¿Ves? Entonces, eso no tenía precio, estar en el segundo mercado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no quería que fueran los Raiders. O sea, porque esa fue la presión que Spanos le puso a la NFL, de que pues nos negociamos con que hagan el otro estadio junto a donde está, que pague la ciudad, ahora sí que la paguen ellos, ¿verdad? Si no quisieron que pasara esto. Y para los Rams es más fácil competirle a los Chargers que claro, pues no es que imagínate si hubieran estado los Raiders, que ya estuvieron ahí, que ganaron una Super Bowl en el 84, ¿no? Imagínate, y cada vez que vas a Los Ángeles y ves a los Raiders jugar está todo de plata y negro, ¿verdad? Entonces, lo que no quería Kroenke era que su estadio se convirtiera en un estadio de plata y negro, ¿verdad? Entonces dijo, no, aquí no los quieren, no quiero sus aficionados todos los partidos, ¿verdad? 10 partidos al año no los quiero. No quiero que vengan y que se acaben a mi estadio. Y como son los Raiders fans, rowdy, como dicen por ahí. Entonces, por eso le ofreció al señor Spanos la renta por $1 al año. Entonces, bueno, contra eso está difícil, ¿no? Entonces hemos sido injustos con Dean Spanos. Pues mira, yo pienso que lo que yo le digo a las personas y te lo platico a ti es, y una vez me lo preguntó a mí el señor Spanos directamente, que qué pensaba yo del cambio. Le dije, bueno, yo pienso, señor, porque pues ya lo conozco a él desde que empecé yo a ir en el 89 con los Chargers.
cuando Dan Hennings era el head coach en el 89. O sea, lo conozco cuando era joven y Alex Spanos estaba de dueño, que fue cuando llegó al Super Bowl en el 94. Entonces, pues digamos que hemos hecho una buena amistad cuando íbamos de gira, siempre, bueno, yo iba a misa, las misas que hacían, me llevaban un padre, ya sea en el avión, o uno de la ciudad donde llegábamos los sábados, y ellos siempre son católicos, también me van a misa y platicábamos con él y con su esposa. Entonces, realmente sí había un entendimiento y una amistad verdadera. Siempre llegaba, se venía, me veía y él caminaba hacia mí, me saluda y siempre ha habido un respeto. Entonces él me preguntó y le dije, mire, señor Spanos, yo creo que usted tiene todo el derecho. Pues esto es un negocio a fin de cuentas, Charlie. O sea, no puede estar en un lugar donde, para empezar, no se llenaba, ¿no? Aquí, y la gente dice, pues es que si el producto es malo, pues es que el producto ha sido malísimo con Kansas City por muchos años. ¿Y cómo estaban los estadios en Kansas City? Siempre. Siempre. ¿Cómo Sí. está el de los Broncos de Denver, que es un equipo que ahorita es pésimo los últimos 4 años, desde que se retiró Peyton Manning, y está atascado el estadio apoyando a su equipo, ¿verdad? Entonces aquí en San Diego ese es el problema, que solamente en el 2006, cuando se ganó, terminó la temporada 14-2, pues estaba lleno, con más Charger fans. Los demás era un negocio para muchos. Tengo amigos que tenían 15 boletos de temporada, que tienen recursos, compraban 15 boletos y vendían 4 partidos o 5 y sacaban una utilidad de 50, $60,000 y todavía tenían 4 boletos para ir con su familia y con sus cuates, ¿no? Entonces, pues eso no te habla muy bien de una afición realmente del la equipo. afición que compra boletos para después rentarlos, Para revenderlos. no necesariamente es afición al equipo. ¿No? Entonces, bueno, y las últimas temporadas, pues ya ni siquiera en partidos que no fueran, que viajaban los aficionados como Kansas City o Denver, pues había juegos de Arizona, estaban vacíos, ¿no? Había 40, 30,000 personas y eso no es rentable para un equipo de la NFL. Pues entonces, pero le dije yo, usted tenía el derecho, digo, porque es un negocio, ¿no? Lo que sí me parece que no hizo adecuadamente, y eso sí lo dije, es no despedirse de la afición y agradecerles a la ciudad. Porque una cosa es el problema que tenía él con el alcalde Faulkner, ¿no? Entonces, no agradecerle a la afición que tienen desde que se cambiaron aquí en el 61, le digo, y decirle gracias, y pues esto lo sentimos mucho, no se puede llegar a un arreglo. Dijo, sí, yo sé que hice mal, y porque, le digo, pues se fueron de la noche a la mañana, y eso es lo que a la gente le ardió, pues, ¿no? Que ni siquiera se despide y no agradecía. Le dije, eso me parece que fue un error. Por el otro lado, le digo, ustedes están todo su derecho. Y más cuando se enteró que Kevin Faulkner, el alcalde, tenía ya un trato, ¿te acuerdas? Con ese grupo que querían hacer Soccer City. Que también tronó. Sí, porque a fin de cuentas, cuando se van los Chargers, qué casualidad que 2 días después sale el alcalde o un día después a decir que presentar donde estaba Landon Donovan, ¿verdad? Como uno de los spokesperson de este Soccer City, y que ya tienen un plan para hacer un estadio con edificios. Imagínate, edificios de renta para oficinas en Mission Valley, que vamos a decir que son edificios de, ¿qué te gusta? De 15 o 20, 15 pies de pisos, con oficinas, 4 o 3 oficinas por piso. Me estoy yendo bajo, con la gente que va y que trabaja. ¿Poco tú crees que todos van a agarrar el trolley? Entonces, ¿dónde los metes? Si ahorita es imposible venir por el Freeway 15 o el 805, ¿verdad? Al sur, después de las 3 o 4 de la tarde, imagínate con 4 o 5 edificios de oficinas. Entonces, ¿no? Además, no existía la garantía de que la MLS le diera un equipo a San Diego. ¿Te acuerdas? Que estaban con que se va a someter y... Pues ve cómo quedó, Jorge, no pasó nada. No pasó nada, entonces no existía ni garantía. Y yo realmente estoy muy contento de que sea San Diego State el que construye su estadio, porque se merece el programa de San Diego State, aparte de que ha estado jugando mucho mejor temporada con temporada, pues un estadio más chico de 38,000, 40,000 aficionados, porque por eso también no pasaba por eso hubieron las dos propuestas, porque San Diego State no podía jugar en un estadio de 28,000 aficionados, que era lo que quería el supuesto equipo de la MLS. ¿Y por qué? Porque si es menos de 38,000 aficionados, la NCAA te baja de División 1 o División A a AA, ¿verdad? Entonces ya San Diego State no hubiera tenido, no le hubieran transmitido sus partidos ESPN o CBS, las cadenas nacionales donde está el dinero, que con ese dinero es que la universidad sufraga los gastos de las otras disciplinas deportivas. Todos los programas, ¿no? Sí, solamente el básquetbol, que últimamente pues ha estado sensacional el equipo de básquetbol, ¿verdad? Y el de fútbol americano son los dos deportes que producen dinero para la universidad. Entonces, este estadio que se va a construir va a ser creo que 45,000 aficionados,
con la posibilidad de poderse ampliar para un estadio de la NFL. Ahí viene el siguiente comentario. Podría ser que regrese otro equipo a San Diego una vez que se termine el estadio, porque sí va a haber un estadio nuevo y la NFL quiere un equipo en San Diego. Sí, claro. Era una ciudad orientada a ser sede de Super Bowl prácticamente permanentemente. Tres veces por cada 10 años, por lo menos 2 veces cada 10 años. Y de golpe nos quedamos sin nada, ¿no? Porque no hubo visión por parte particularmente de políticos y empresarios de San Diego, no tanto del dueño de los Chargers. No, y sobre todo político, porque ya Kevin Faulkner ya no tenía ni siquiera la excusa de que fueran las épocas del 2006 cuando estaba la depresión económica. Cuando esto sucedió, que fue hace 3 años, en el 2016, cuando vino toda esta situación, pues estábamos en época de bonanza, 2017, época de bonanza económica. Entonces, eso no era problema para la ciudad de San Diego. Era la voluntad política y el hecho de que este señor pues ya tenía su arreglo por abajo del agua con la gente de MLS, ¿verdad? Y a la hora de la hora valió Wilson, ¿no? Pero la mera hora se quedaron como... Vamos a entrar a la parte climática, más bien importante, la parte más apasionada de la entrevista. Faltan estos 10 minutos. Te voy a hacer una serie de preguntas y no se vale echarse para atrás. Ahí te va. Dan Fouts, Stan Humphries, Drew Brees o Philip Rivers. ¿Quién y por qué? Pues yo me quedo con híjole, está difícil entre esos cuatro. Bueno, está difícil para mí entre Philip Rivers y Dan Fouts, porque los dos han sido sensacionales. Dan Fouts y Philip Rivers sufren algo que no tuvo Drew Brees, o sea, que lo cual no sufrió, y ahorita te voy a explicar por qué. Y Stan Humphries tampoco, que fue una gran línea ofensiva. Con Stan Humphries, la línea ofensiva con la que se llegó al Super Bowl en el 94, sensacional, y la que tuvo Drew Brees antes de que se retiraran jugadores importantes de esa línea ofensiva, que ya nomás le tocó el último año a Philip Rivers, que fue cuando llegaron en el 2006 con 14-2, porque luego ya se terminó esa línea ofensiva, y en la época de Dan Fouts no se diga, penetraban todos por agua, tenían que ganar 50-48 para ganar los partidos, igual que con Rivers, tenían que ganar con muchos pases. La gente se acuerda, por ejemplo, de los dos, de que no llegaron al Super Bowl, que tenían altos números, ¿no? Pero en el caso más particular, que se van a acordar la gente más joven de nuestra edad de Rivers, de que no, pues que nunca dio el ancho y que siempre tiró la intercepción al final de cuentas, pero no se acuerdan que, como te digo, no tenía línea. Cuando la tuvo, quedaron 14-6 y luego al año siguiente volvieron a llegar al Super Bowl, al juego de campeonato contra Nueva Inglaterra, en Nueva Inglaterra, cuando a Rivers aún lo operaron de las 2 rodillas, ¿verdad? Y sin embargo ahí estuvo en el juego y se iba perdiendo por 6 puntos con 8 minutos para terminar el juego allá en Nueva Inglaterra hasta que anotaron el último touchdown con 2 minutos y medio por acabarse, y pues no tenían en ese partido, no tuvo a Tomlinson, ¿te acuerdas? En el juego de campeonato. Ni el que no se tuvo a jugar, ¿no? Prácticamente. Ajá, a Tomlinson porque estaba malito de la rodilla, ya no jugó, tampoco jugó con el partido contra Indianapolis Tomlinson. ¿Verdad? Fue Mike Turner el que hizo las grandes jugadas, ¿no? Y Darren Sproles en aquel entonces. Y en el caso de Rivers, pues la línea ofensiva después fue terrible. El que tuvo una gran línea ofensiva y que poca gente se acuerda y entramos en polémica es Drew Brees. Él tuvo a la línea ofensiva titular de los Chargers por 5 años y poca gente se acuerda de partidos como contra los Osos de Chicago, que estuvimos ahí, Fren y yo, en el Soldier Field, y lanzó 5 intercepciones en el primer cuarto. O sea, a Drew Brees le costó 5 años con los Chargers aprender a deshacerse del balón porque no ve nada por la línea ofensiva, porque es chaparrito, pues chiquito. Entonces, aprender a hacer la sincronización con los receptores, que ya después de 5 temporadas, ¿verdad? Con el equipo de San Diego, pues ya aprendió cómo hacerle, y allá, junto con el nuevo equipo de Nuevo Orleans y el head coach, pues lo perfeccionaron, ¿no? Lo potenciaron al máximo, hasta ganar un Super Bowl, ¿no? Entonces, yo realmente me quedo con Rivers. Vas a ver mi predicción y le digo a la gente, vas a ver qué diferencia de Rivers con los Potros de Indianápolis, que para mí tienen la mejor línea ofensiva con 3 jugadores de primera selección
y son muy jóvenes, son de 23 a 25 años esa línea ofensiva. Vas a ver la diferencia de Rivers cuando le dan los 5 segundos para lanzar la pelota, porque es un quarterback de la bolsa de protección, ¿verdad? Dentro de la bolsa. Vas a ver la diferencia. Así que me quedo con Dan Fouts y Rivers, pero más inclinándose hacia Felipe Ríos. Te vas a saber, don Felipe Ríos. ¿Tom Brady o Joe Montana? ¿Y por qué? Ya es muy difícil. Es que Brady tiene todas las marcas. Es dificilísimo. Mira, Montana, lo que yo le doy, y si me la pones a mí, sería Tom Brady, Montana y Terry Bradshaw. Lo que tienen Bradshaw y Montana, para mí, que es inigualable, es que llegaron a 4 Super Bowls y los 4 los ganaron, ¿no? Y jugaron en una época donde se valía de todo. Los receptores los ponían los safeties y los esquineros a agarrar y mover, golpear, y los linieros defensivos y los linebackers podían golpear al quarterback con saña, ¿no? No había las reglas como hoy que no puedes taclear bajo de la rodilla, que si lo estás tacleando no puedes dejar caer el peso sobre el quarterback. O sea, por eso yo me quedaría con Montana, porque las reglas eran distintas y lo que hizo Montana y Bradshaw, aparte de llegar a 4 Super Bowls y ganar los 4 Super Bowls, eran otras épocas donde diría Tuttle Jones y Deacon Jones eran cazadores de cabeza, iban y los golpeaban y se tenían que levantar. No es como ahorita que eso ha beneficiado mucho, por ejemplo, a Drew Brees y a otros quarterbacks, ¿no? Entonces yo me quedo con Montana y TB12, el original. El original. ¿Tu equipo de fútbol? De fútbol, soccer. Ajá. ¿Cuál es mi equipo de fútbol? El La Franja, ¿eh? Le vas al Puebla. Hace muy poquito, en una entrevista como esta, Jorge, tuvimos al Búfalo Poblete, estuvimos platicando del futuro del equipo de Puebla y un poquito del pasado. Así es, al Mortero Aravena, ¿te acuerdas? El chileno, los primeros chilenos que llegaron a México, el Mortero Aravena, Poblete, cuando diría José Ramón, pero ese equipo del Puebla, la Franja, amigos, caray. Hombre, también en un momento cuando yo estaba en Puebla tenían a Los Ángeles de Puebla y al equipo de la Franja, que después bajó el Puebla y lo compraron Los Ángeles y volvió a subir el Puebla. Pero ese es mi equipo de corazón, ¿no? Vamos, claro. En el béisbol, ¿cuál es tu equipo y por qué? Aquí en Estados Unidos, pues sentimentalmente los Padres, ¿no? Que pues no nos da por mucho que animarse. Pero desde chavo me gustaban mucho los Cardenales de San Luis. Siempre lo veía con un hermano mío que se llama Fernando y él me inculcó el amor. Bueno, desde el mago de las paradas cortas, Ozzie Smith. Pájaros rojos, Tony. Claro, Ozzie Smith, el mago de las paradas cortas, sensacional. Todo atrapaba y la gente poco recuerda, mi querido Charlie, que él fue equipo de los Padres. Aquí fue donde salió el mago de las paradas cortas, se fue dejado en libertad. Lo cambiaron a los Pájaros Rojos y fue el mejor parador en corto en la historia de las grandes ligas. ¿Y en Liga Mexicana tenías predilección por algún equipo, Jorge? Bueno, a mí me gustó siempre, pues sí, los Pericos del Puebla. Es que yo los iba a saber ahí en la zona donde está el estadio de fútbol, soccer, está también el de béisbol. Ahí iba. Después también se convirtieron también en Los Ángeles de Puebla y otra de los Pericos. ¿Cómo les llevaron hasta los Tigres? Ajá, exacto. Pero yo en esas épocas iba con mi primo Fernando, que te digo, porque había un pelotero, ¿cómo se llama? Que después fue manager él es de Guasave, de Sonora, ahorita no recuerdo, Somers. Chucho Somers. Así es. Cuando Chucho Somers llegó a ser el manager del Puebla, él era muy amigo de mi tío Fernando y de mi tía Graciela, en paz descansen ambos, y entonces nos invitaba al juego y como sabía que nosotros vivíamos y comíamos también béisbol, entonces estábamos en el dugout en la hora de los partidos ahí en Puebla con los jugadores de Los Ángeles de Puebla y entonces los acompañábamos, entrábamos en el calentamiento y atrapábamos pelotas en el infield, en la tercera. Entonces, pues el amor por el equipo del Puebla fue, porque yo lo viví, ahora sí que el olor de los bates de béisbol y las guanteletas y que nos regalaban los jugadores y cómo tallaban sus bates con corcholata y todo eso que se hacía, y la brea, chamaco, muy importante. Nunca se me va a olvidar porque tu debut como comentarista boxístico se dio en Tijuana en una función conmigo también.
Y nunca se me va a olvidar eso porque me decías, me acuerdo que me dijiste, te gustaba narrar todo, pero en el box no te sentías. No me sentía tan fuerte como tú, porque pues ese es tu deporte de corazón, el box, ¿no? Y entonces siempre me confundía entre el gancho y el upper, ¿no? ¿Te acuerdas? Que te decía, oye, ¿cuál es el gancho o el upper? Te preguntaba, pero nunca me rajaba, ¿verdad? Porque como dicen, como siempre te dije yo en alguna vez, Charlie, te has de acordar, que decía, más vale la más endeble tinta que la más brillante memoria, ¿verdad? Entonces más vale anotarlo y aprendértelo bien que tener que tratar de improvisar algo que no sabes, ¿no? Jorge, hicimos box, béisbol. Mexicali, que es donde conocimos al Mago Septién. Bueno, tú lo conociste al Mago Septién en los juegos de los Águilas de Mexicali. Hicimos béisbol, hicimos fútbol rápido. Ajá. Con los Sockers. Ajá. Era bien loco porque, ¿te acuerdas? Cruzabas la frontera con la unidad móvil, ¿no? Y los americanos se nos quedaban viendo como diciendo, ¿y estos qué, no? ¿Qué móvil traen, no? Decían. ¿Te acuerdas? Era una cosa increíble, la verdad. Sí nos tocó vivir una época muy suave. Jorge, ya estamos llegando a la conclusión de esta hora y te agradezco infinitamente. Yo me la pasé de poca mamá y espero que así se la hayan pasado a nuestros amigos y que no sea la última voz que podamos sacar un poquito más adelante. Claro que sí, Charlie, no, un placer y ojalá exactamente que lo hayan disfrutado tus radioescuchas, tus televidentes y pues aquí estamos, fíjate, pasan los años y la amistad no se pierde y mucho menos el amor por los deportes. Vos, mi admiración, mi respeto, mi gratitud toda la vida. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo, Charlie. Señoras y señores, es el señor Jorge Villanueva, vivito y coleando, y por lo que sigue. Mucho más.